Buen día amigos, sean bienvenidos a su canal Herramientas de Facturación, Contabilidad e Impuestos para profesionistas y emprendedores. En el video anterior conocimos los documentos técnicos necesarios para la elaboración de los comprobantes fiscales, tales como el anexo 20 y los complementos de CFDI, así como los tipos de CFDI existentes. El día de hoy vamos a conocer los requisitos que deben contener los CFDI o comprobantes fiscales. En uno de nuestros primeros videos especificamos que una de las obligaciones de los contribuyentes obligados a emitir comprobantes fiscales era la de cumplir con los requisitos del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Pero, ¿a qué requisitos se refiere dicho artículo? Bien, este artículo 29A del Código Fiscal de la Federación hace referencia a los requisitos que deben contener todos los tipos de comprobantes fiscales o facturas electrónicas. El primero de ellos es la clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en que se expidan los comprobantes fiscales. ¿Y qué es el RFC? El RFC es una clave alfanumérica compuesta de 12 dígitos para personas morales y de 13 dígitos para personas físicas. Por medio de esta clave de carácter única, el SAT puede identificar a los contribuyentes de impuestos en México. Por otra parte, tenemos lo que son los regímenes fiscales, los cuales son un conjunto de disposiciones normativas que pertenecen a la Ley del Impuesto sobre la Renta y se clasifican en función de las actividades económicas desempeñadas ya sea por personas físicas o morales. Algunos ejemplos podrían ser el régimen general de ley para personas morales o los regímenes de sueldos y salarios, así como el de actividades empresariales y profesionales en el caso de las personas físicas. En segundo lugar, tenemos el número de folio y el sello digital del SAT, así como el sello digital del contribuyente que lo expide. Como habíamos platicado anteriormente, el sello digital del contribuyente emisor permite identificar la autoría de un comprobante fiscal emitido, mientras que el sello digital del SAT le da validez al comprobante generado. Por otra parte, tenemos lo que es el folio, y no hace ninguna referencia a aquel que el contribuyente le asigna a su factura para tener un control administrativo, sino al folio al que el SAT le designa al comprobante. Este folio es conocido como folio fiscal o UID, por sus siglas en inglés Universally Unique Identifier, que significan identificador único universal, y es un código único compuesto por 36 caracteres. En tercer lugar, tenemos el lugar y fecha de expedición. Tanto el domicilio del local o establecimiento, así como el lugar de expedición, son requisitos que se dan por cumplidos con tan solo indicar el código postal del sitio en donde se está generando nuestro comprobante fiscal o factura electrónica. Dicha facilidad se encuentra contenida en la resolución miscelánea fiscal vigente. Por otro lado, la fecha y hora de expedición del comprobante fiscal debe corresponder con la hora local donde se expide el comprobante. En cuarto lugar, tenemos la clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se expida, es decir, el RFC de nuestro cliente. Cuando no se cuente con la clave del RFC de nuestro cliente, se deberá señalar la clave genérica que establezca el SAT mediante reglas de carácter general, considerándose la operación como celebrada con público en general. Dicha clave la podemos encontrar en la resolución miscelánea fiscal vigente y es XAXX01
01 01 000. Por otra parte, el SAT podrá establecer facilidades o especificaciones mediante reglas de carácter general para la expedición de facturas por operaciones celebradas con público en general. En el caso de personas con residencia extranjera, se deberá señalar la clave genérica que establezca el SAT para este tipo de personas. De igual manera, esta clave la podemos encontrar en la resolución miscelánea fiscal vigente y es XEXX 01 01 01 000. Los comprobantes de los turistas extranjeros que soliciten la devolución del IVA pagado en su estancia en México deberán cumplir con otros requisitos adicionales especificados en este código. En quinto lugar, tenemos la cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen. Estos datos se asentarán en los comprobantes fiscales usando los catálogos incluidos en las especificaciones tecnológicas indicadas por el artículo 29 de este código. Como recordarán, dichas especificaciones son lo que conocemos como Anexo 20 y los complementos de CFDI. En estas especificaciones se establecen las reglas para la elaboración de los comprobantes fiscales en sus formatos XML y PDF. Es a partir de la versión 3.3 del Anexo 20 que se incorporaron una serie de catálogos que contienen las claves de diferentes conceptos de los requisitos que deben contener los comprobantes fiscales. Esto con la finalidad de homologar el contenido de la factura elaborada en un lenguaje entendido y establecido por el SAT. A través de estas claves se permite eliminar los errores de escritura que existían antes de la inclusión de dichos catálogos. A pesar de que el uso de las claves de los catálogos solo se señalan para la cantidad, unidad de medida y productos o servicios, su uso no solo se limita a estos requisitos, sino que se emplean en todos y cada uno de los requisitos que veremos en el transcurso del video. Por otra parte, existen obligaciones adicionales que deben cumplir algunos contribuyentes que se encuentran en los casos específicos de la fracción quinta de este artículo, los cuales no veremos, pero te recomendamos consultarlos por si debes de cumplir con alguna de estas obligaciones. En sexto lugar, tenemos el valor unitario consignado en número. Al igual que el requisito anterior, existe una serie de obligaciones para casos específicos contenidos en la fracción sexta de este artículo que no veremos y te recomendamos consultar. En séptimo lugar, tenemos el importe total consignado en número o letra, conforme a lo siguiente. Como inciso A, tenemos que cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el momento que se expida el comprobante fiscal correspondiente a la operación de que se trate, se señalará expresamente dicha situación. Además, se indicará el importe total de la operación y, cuando así proceda, el monto de los impuestos trasladados, desglosados con cada una de las tasas del impuesto correspondiente, y en su caso, el monto de los impuestos retenidos. Inciso B, tenemos que cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición o pagándose en una sola exhibición, esta se realice de manera diferida del momento en que se emite el comprobante fiscal que ampara el valor total de la operación, se emitirá un comprobante fiscal por el valor total de la operación en el momento que ésta se realice, y se expedirá un comprobante fiscal por cada uno del resto de los pagos que se reciban. Esto en los términos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general, los cuales deben señalar el folio del comprobante fiscal emitido por el valor total. Inciso C, tenemos que se debe señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencia electrónica de fondos, cheques nominativos, tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos que autorice el SAT. En octavo lugar, tenemos
que, tratándose de mercancías de importación, se debe colocar el número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano, y en importaciones efectuadas a favor de un tercero, el número y fecha del documento aduanero, los conceptos y montos pagados por el contribuyente directamente al proveedor extranjero y los importes de las contribuciones pagadas con motivo de la importación. En noveno lugar, tenemos los contenidos en las disposiciones fiscales que sean requeridos y dé a conocer el SAT mediante reglas de carácter general. Los comprobantes fiscales, incluyendo los que se generan para efectos de amparar retenciones de impuestos, deben contener los requisitos que el SAT determine mediante reglas de carácter general. Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de los establecidos en esta disposición, así como los que se mencionan en el artículo 29 de este código, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente. Para finalizar, vamos a recapitular los aspectos más importantes. Los requisitos de los FDI o facturas electrónicas son los siguientes: RFC del emisor, régimen fiscal del emisor, domicilio del local o establecimiento del emisor indicado con el código postal, folio y sello del SAT, así como el sello del emisor, lugar de expedición indicado con el código postal y la fecha de expedición, RFC del receptor, la cantidad, unidad de medida y producto o servicio de acuerdo con las claves de los catálogos, el valor unitario en número, el importe total en número o letra, el método de pago, ya sea en una sola exhibición o en parcialidades o diferido, el monto de los impuestos trasladados y retenidos, la forma de pago y los requisitos de mercancías de importación, así como los requisitos que establezcan las disposiciones fiscales. Bueno amigos, por mi parte ha sido todo. Espero que este video haya sido de su ayuda. No olvides darle like y suscribirte a este canal. Nos estaremos viendo en una próxima emisión. Saludos.